Your Excellency Lenin Moreno Garces, President of Ecuador, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Ecuador, Rocio Gonzalez Navas, Distinguished Ambassador and our former colleague, Jose Valencia, Minister of Foreign Affairs and Human Mobility of Ecuador, members of the official delegation, Ambassador Carlos Alberto Játiva, Permanent Representative of Ecuador, distinguished permanent representatives and alternate representatives, Secretary General Magro, Assistant Secretary General Mendez, distinguished permanent observers, ladies and gentlemen. On behalf of the Permanent Council of the American States, it's my honor to welcome to the House of the Americas, His Excellency Lenin Moreno Garces, President of the Republic of Ecuador. We're pleased to receive him in our hemisphere, foremost political forum, where our countries gather together to uphold the principles enshrined in the OAS Charter. In keeping with the order of business for this session, I'm pleased now to offer the floor to the Secretary General of the Organization of American States, Mr. Luis Almagro. Secretary General, you have the floor. Gracias, señor presidente. Señor presidente Lenín Moreno, Ecuador es uno de los países fundadores del sistema interamericano. Su escudo se encuentra en el patio central de este edificio de la Casa de las Américas. Por ese motivo, señor presidente, su presencia hoy ratifica un compromiso longevo de su país y el de su gobierno hoy con la Organización de Estados Americanos. Presidente Moreno, desde que asumí como secretario general de la OEA en el año 2015, hemos puesto en práctica una consigna: más derechos para más gente. Más que un lema, es una forma de pensar. Sé que compartimos ideas muy similares con las que usted ha adelantado dentro de su país. Nuestra organización es fuerte porque, a pesar de la diversidad de sus miembros, cuenta con la capacidad institucional para canalizar el diálogo multilateral. Estos valores están plasmados en la normativa interamericana, que incluye convenciones, resoluciones y cartas, las cuales nos distinguen del resto del mundo como organismo multilateral. El objetivo de trabajar para que más personas sean más libres y con más derechos es explícito y claro. Las mayores amenazas para nuestras democracias y nuestras sociedades provienen de la desigualdad, la intolerancia, la discriminación, la corrupción, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el financiamiento ilegal de campañas políticas y la influencia del crimen organizado en nuestros sistemas políticos. El ejercicio de la democracia se ve seriamente afectado cuando el poder se legitima por su origen o se deslegitima en su ejercicio. Las Américas hoy en día son una región democrática, salvo un par de excepciones. Desde que usted asumió la presidencia del Ecuador, ha tomado una serie de medidas que ratifican su talante de auténtico demócrata en la dimensión hemisférica, ya que la región se ha beneficiado de los aportes que su gobierno ha formulado en materia de política exterior para la defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos en el continente. Ecuador ha acompañado las principales resoluciones que el sistema interamericano ha aprobado en los últimos 2 años. Su país, señor presidente, ha estado del lado correcto en la política y en la ética, y usted tiene gran parte de esa responsabilidad. El hemisferio afronta importantes retos que debemos tratar con especial responsabilidad. La comunidad interamericana ha asumido mayoritariamente el compromiso de actuar frente a aquellos hechos y situaciones en los cuales se ven especialmente amenazadas la paz y la seguridad de la región. Presidente Moreno, acorde con esta realidad, su país y su gobierno no han sido ajenos a la grave situación por la cual atraviesa un país hermano, Venezuela. De manera solidaria, el Ecuador alberga un número cercano a los 250.000 migrantes venezolanos. Las estadísticas muestran que durante 2018 un promedio de 2.600 venezolanos ingresó a diario y alrededor del 20% decidió quedarse en el país. Seres humanos que huyen de una dictadura que solamente les ofrece hambre, carencia de alimentos, medicamentos, violación sistemática de los derechos humanos y una larga y dolorosa lista de vejámenes a los que son sometidos por un régimen usurpador. La situación se agrava y continúa agravándose. En agosto del 2018, su país abrió un corredor humanitario para atender esta realidad y en Quito se han celebrado 3 reuniones internacionales sobre la situación de los migrantes venezolanos en la región. Asimismo, el papel desempeñado por su gobierno tanto en la OEA como líder de iniciativas regionales nos ha permitido avanzar en una serie de medidas cruciales.
Además de los problemas relacionados con la democracia y los derechos humanos en las Américas, tenemos un gran problema: la corrupción. Esta es una enfermedad hereditaria, autoinmune, que afecta a cualquier sistema político. En los últimos años, varios escándalos de corrupción en todo el continente han empujado el tema a la superficie, dando la impresión que el fenómeno es nuevo o más pronunciado en contextos democráticos. Nada más alejado de la realidad. La enfermedad de la corrupción, que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la política, ha sido implacable y omnipresente en la historia, especialmente cuando se ha pretendido ignorarla. Su gobierno ha dado muestras fehacientes de cómo enfrentar este cáncer de manera radical. En el campo social y del desarrollo sostenible, el sufrimiento de los pobres y de los desprotegidos es la principal justificación moral para conocer sus libertades y derechos, para sacar a más personas de la pobreza, para que tengan oportunidades de superación y movilidad social, para que tengan una posibilidad auténtica de autorrealización humana. Necesitamos de más democracias y derechos humanos, no menos. La exclusión y la desigualdad de oportunidades de progreso son algunos de los factores que más alimentan el desencanto con la democracia. El sistema democrático debe poder articular las diferentes demandas de los ciudadanos en sus vidas cotidianas, no las de los más poderosos, sino las de todos, para que realmente se trate de democracia. Si no damos acceso igualitario, construyendo derechos para más gente, no podremos lograr una democracia integral en lo económico, social y político. Concluyo señalando que siempre hubo y seguirán existiendo crisis y problemas en las Américas, pero debemos enfrentar los desafíos sin perder nuestra esencia como americanos. La democracia y el Estado de Derecho tienen que demostrar todo su potencial mientras superan la dura prueba de vencer el abuso del poder. La reafirmación de las libertades es un paradigma en su gestión y el fortalecimiento institucional que ha tenido al respecto es elogiado por todos nosotros aquí. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. Secretary General. Ladies and gentlemen, it's an honor for the Permanent Council today to receive the President of the Republic of Ecuador, His Excellency Lenin Moreno Garces. President Moreno has a degree in public administration from the Central University of Ecuador, was a high school teacher, then dedicated himself to the promotion of tourism in Ecuador through his company, and played an active part in the creation of the Ecuadorian Chamber of Commerce. He has argued and demonstrated that humor is the best medicine for physical and emotional disease, and in that regard has authored some 10 books on his theory of humor. In 2007, he was elected Vice President of the Republic of Ecuador, a position to which he was re-elected for the 2009 to 2013 term. He is recognized as a great advocate and defender of the rights of persons with disabilities for his leadership in implementing the Manuel Espejo Solidarity Mission and the Joaquin Gallegos Lara program. In 2010, he promoted the Summit of Vice President of the Hemisphere under the theme America Without Barriers for Democracy and Solidarity, which culminated with the signing of the Declaration of Quito. President Moreno was appointed as the UN Secretary General Special Envoy on Disability and Accessibility in Geneva. He was also elected Chairman of the Organization of American States, Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities. President Lenin Moreno has firmly insisted that the main management tools of his government are dialogue, inclusion, participation, transparency, sound management of public resources, and the strengthening of democracies. Mr. President, as permanent representative of the United States, I wish to echo the words of Vice President Pence during his recent visit to your country. Some of the very first calls for libertad emanated from Ecuador, as soon echoed across the Americas. In fact, our two nations declared our independence only 33 years apart, and ever since, we have been part of the history of this hemisphere of freedom. Freedom was always the foundation of the friendship between the United States and Ecuador, and today, we're renewing that bond. Ecuador signed the OAS Charter, as well as the American Treaty of Pacific Settlement, Pact of Bogota, on April 30th, 1948. Since that time, Ecuador has been a prominent and active member of our organization and has demonstrated its commitment to the inter-American system and especially to democracy, human rights, integral development, and multidimensional security, fundamental pillars of our organization. Just outside this room, in the Hall of Heroes, we pay tribute to Eugenio Espejo, who laid the groundwork for Ecuador's independence.
He was a great Ecuadorian and an example for the rest of our hemisphere and the rest of the world. We also remember Dr. Galo Plaza, the distinguished Ecuadorian citizen and Secretary General of our organization from 1968 to 1975. Mr. President, we are grateful for and appreciate your visit to the OAS. Welcome. It's my great honor to offer the floor to His Excellency Lenin Moreno Garces, President of the Republic of Ecuador. Mr. President, you have the floor. Estimados señor embajador Carlos Trujillo, presidente del Consejo Permanente de la OEA, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor Néstor Méndez, secretario general adjunto, embajador José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, señoras y señores representantes permanentes de los Estados miembros de esta organización, señoras y señores observadores permanentes, señoras y señores miembros de la comitiva oficial ecuatoriana, distinguidos delegados e invitados especiales, todos queridas y queridos hermanos. Les traigo el saludo de mi pueblo ecuatoriano, un abrazo de paz y amistad, de un país que quizá, por estar en la mitad del mundo, tiende siempre a unir las partes y a mantener el centro como equilibrio. Nuestra marca país es, ya lo decía el señor secretario general, nuestra marca país es el diálogo y la concertación. Nuestra marca país son los acuerdos mínimos. Nuestra marca país es no creerse dueños de la verdad absoluta. Nuestra marca país es pensar que la verdad, si es que es obtenida de muchas personas que inteligenciadas en el tema nos dan sus aportes, sacamos seguramente los mejores resultados de ella. La inteligencia múltiple, la racionalidad múltiple es el mejor mecanismo de obtener los mejores conceptos acerca de lo que puede ser la verdad y a lo mejor aproximarnos de alguna forma a ella. Se me ha dicho que luego de más de 17 años que un jefe de Estado visita a la OEA. Personalmente es un placer volver a la más antigua organización intergubernamental del mundo para reiterar el compromiso del Ecuador. Dije bien, volver, porque tuve el honor de ser elegido presidente del Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las EDIS, hace casi exactamente 7 años, allá por un jueves 26 de abril del 2012. Por eso puedo decir que conozco desde adentro este organismo, cuya preocupación por los excluidos y los derechos humanos respeto y también celebro. Como gobierno nos hemos reinsertado tras un periodo de desconfianza y recelo, y también estamos rearmando la integración en su más amplia y justa acepción, pues, además, es un objetivo estratégico establecido en la Constitución de la República. Celebro, decía, instrumentos como las cartas que establecen en tanto pilares de la OEA la promoción y fortalecimiento de la democracia representativa y alternativa en las Américas, o el derecho de esos pueblos a la democracia y la obligación de los gobiernos de promoverla y además también defenderla. Hemos aprendido que la democracia no se agota en las elecciones libres, está claro. No se agota en ella, por más que sean universales y transparentes. Su defensa es una tarea diaria, su ejercicio, el ejercicio de la democracia es una tarea diaria, es una tarea cotidiana. Es una tarea que en más de una ocasión depende de la circunstancialidad. Su defensa de sí es tarea diaria y continua, porque es más bien la vigencia del Estado de Derecho, el imperio de la ley sobre los intereses particulares y a favor siempre del bien común. El respeto por los derechos humanos, el equilibrio de las funciones y poderes, además de su autonomía y independencia, la atención a los más necesitados, el respeto de sus derechos, la promoción de un desarrollo social sostenible y, por supuesto, la distribución equitativa de la riqueza. Con este enfoque de democracia, entendemos que es derecho de toda persona expresar su opinión, decir lo que piensa y es obligación de todo gobierno escucharle. Por ello, al interior de la OEA deberíamos trabajar para que el voto en las urnas sea una expresión de esperanza
de sueños, que como tales siempre debemos tratar de concretarlos. Cuando presidí el CEDIS, conocí el curso para observadores electorales. De hecho, debo manifestar que me inspiré para crear uno similar respecto a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde Ginebra. Democracia significa también justicia y equidad, cuidado de la naturaleza, formación, promoción de valores. En otras palabras, generar las condiciones mínimas para que todas las personas y sus familias puedan ver garantizadas sus necesidades básicas, por lo menos. Creemos que todo ser humano tiene una necesidad más básica que ninguna otra: sentirse amado, sentirse respetado. En otras palabras, ser una persona feliz. Saludo el trabajo de las misiones electorales de la OEA, y las han cumplido a través de los años en todo el hemisferio, más aún en Ecuador, el Estado miembro que ha recibido el mayor número de equipos de observadores. Precisamente quiero expresar que apreciamos y valoramos todas las sugerencias y observaciones que las distintas misiones han realizado en las jornadas electorales de Ecuador, incluidas las celebradas el pasado 24 de marzo en nuestro país. Sin embargo, nuestras democracias no terminan de estar bajo amenaza. A diferencia del siglo pasado, cuando la democracia era quebrantada por golpes de Estado militares, hoy se cuartea y tambalea por nuevos estilos de autoritarismo, de tiranías, por gobiernos que, pese a haber sido elegidos en las urnas, abrigan ambiciones desmedidas en la búsqueda de un poder absoluto a perpetuidad. Hasta recurren a la promulgación de constituciones y leyes que les dan la apariencia de regímenes democráticos. El perfil es similar en nuestros países. Desarrollan un ejercicio arbitrario de la autoridad, exigiendo sumisión absoluta de todas las instancias a un personaje central y omnipotente, a un pensamiento único, a un personaje único impuesto. En ese proceso conculcan los derechos y las libertades individuales, socavan la independencia y las funciones del Estado, amordazan cualquier expresión de pensamiento crítico y criminalizan la protesta social. Inútil decir que no hay lugar para el pluralismo político allí, para la libertad de expresión o de prensa. Solo hay un omnipresente Estado de propaganda del ideario oficial y culto a la personalidad de los caudillos. El ejercicio autoritario del poder, sin control posible por parte de las instituciones democráticas, que es a las cuales les corresponde, trae irremediablemente aparejada la corrupción a gran escala, el saqueo de los recursos del país y el saqueo de los recursos de su pueblo. Sumemos a todo ello un estado de confrontación latente que permea hasta los hogares, familias separadas por disputas políticas, compañeros de trabajo distanciados, comunicadores callados por sus propios colegas, redes sociales inundadas de noticias falsas. Todo tiene un límite, hasta la mansedumbre y generosidad que puede tener un pueblo, que tuvo nuestro pueblo. Es esperanzador porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tras una década de autoritarismo y de restricción de derechos y libertades, hayamos logrado reinstitucionalizar el país. Entre todos juntos, porque hay que hacerlo entre todos, tomando las opiniones de todos. Nada mejor que escuchar las opiniones de quienes piensan diferente. Qué grato es encontrarnos entre personas que pensamos diferente. Si vivimos en un mundo que es extraordinariamente y maravillosamente diverso, ¿qué eso lo hace vivible? Si es que el mundo fuera exactamente igual, si es que todo fuera exactamente igual y plano, no merecería habitar en él ni un solo día. Es la diversidad la que hace maravilloso al mundo en el que vivimos, y la diversidad de pensamiento es una de ellas, por supuesto. Aprendamos, si es que nos hemos tardado en ello, a amar la diversidad, no a padecerla. Entre todos juntos, decía, hemos restablecido la independencia y la autonomía de las funciones. Ya tenemos participación política pluralista, porque hemos recuperado el derecho a expresarnos en democracia. Por ello es que sostengo que los desafíos que enfrentamos varias democracias en la región son muy altos y solo los podemos vencer con una permanente comparación entre los gobiernos democráticos del continente. No existe otra alternativa. Ese es el espacio que debería ocupar la OEA,
convocarnos a nunca permanecer impasibles o callados ante la conculcación de la democracia, ante la violación sistemática de los derechos humanos, ante la violación generalizada de los derechos humanos. Nunca callarnos. Los Estados tenemos el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil, en cualquier lugar que esto ocurra, así como el juzgamiento a los responsables, la reparación integral y la realización de justicia para las víctimas y sus familiares. En política exterior, el Gobierno nacional se rige por los postulados de la Carta de Riobamba de 1980, la llamada, ustedes la conocen bien, la doctrina Roldós. Esa carta establece que el respeto por los derechos humanos constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados y que es obligación, óigaseme bien, que es obligación la defensa internacional de esos derechos. Por lo tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola bajo ninguna circunstancia el principio de la no intervención. Es inspirados en esa doctrina que hemos reanudado nuestra participación en los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la visita de sus relatores y en la celebración en su territorio de un periodo de sesiones previsto para noviembre de este año. En este marco se inscribe la posición que el Ecuador observa para Venezuela, Nicaragua o cualquier país en el que se violen o se conculquen los derechos humanos. Quiero ser enfático en el hecho de que la Carta Democrática Interamericana no debe ser interpretada como una condena hacia determinado régimen, ni mucho menos como injerencista. Su aplicación gradual, cuando corresponde, busca asistir y contribuir a la restauración, por supuesto, del orden democrático. Por cierto, me place comentar que ya hemos celebrado en Quito 3 reuniones para el examen regional del estado de nuestros hermanos venezolanos en situación de movilidad, que, como bien lo dijo el señor secretario, los hemos acogido con el cariño que merecen, hermanos que han sido desplazados. Nadie, bajo ninguna circunstancia, nadie abandona el suelo amado, nadie abandona a sus familiares, a sus amigos, su trabajo y, peor todavía, el bienestar de forma masiva. Millones de hermanos están siendo recibidos por los otros países de Latinoamérica, que siempre los reciben con cariño, pero por supuesto se generan dificultades que las hemos sabido afrontar. En este marco, rindo hoy homenaje a nuestros compatriotas, miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, y a sus familiares. Te recordarán, fueron asesinados por grupos, que hay mucha gente que los llama irregulares, supuestamente con una ideología, pero que lastimosamente se han dedicado a actividades ilícitas y para ello requieren no respetar ninguna norma, y peor la norma de respeto de la vida humana. Los asesinaron miserablemente el momento en que hacíamos todo nuestro esfuerzo por liberarlos. Se ha conmemorado un año de su secuestro y asesinato. Desde los primeros sucesos de este crimen me comprometí a investigar los hechos, a esclarecerlos y a garantizar el derecho a la verdad a sus familiares. Ante mi pedido y con la colaboración de la CIDH, se constituyó el equipo de seguimiento especial que cumplió con su plan de trabajo, financiado en su totalidad por el Estado ecuatoriano y cuyo informe final ya ha sido entregado y está siendo analizado para la presentación de las correspondientes observaciones. Señoras y señores, la OEA es el foro hemisférico por excelencia. Ha sabido superar la prueba del tiempo y perdurar en momentos en que presenciamos con preocupación el debilitamiento generalizado del multilateralismo. Pese a los cuestionamientos que le hemos dirigido a lo largo de su accidentada historia, tiene la enorme responsabilidad de alcanzar los objetivos trazados en su Carta Constitutiva, a más de 70 años de su creación. Deberá mejorar la suerte de nuestros pueblos, eliminando la pobreza extrema y logrando un desarrollo sostenible en paz y en democracia. Precisamente en el encuentro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales que presidí en Quito el 3 de este mes, me referí al manejo de las compras públicas, el espacio más utilizado por varios gobiernos para corromper y para corromperse. Con las nuevas regulaciones analizadas por la delegación de OEA, y tan solo en el 2018, Ecuador ahorró
Ecuador ahorró con esas normas 450 millones de dólares en contrataciones públicas. Hoy miramos con gran expectativa el futuro de esta querida y noble organización de los Estados americanos. La vemos revitalizada en su dimensión política. Política, no solamente política, sino además institucional, como un espacio entre iguales, independiente de tamaños, independientemente también del poder que tengan los países. Ello supone reflexionar su estructura y además los temas de fondo y forma para que se puedan dar respuestas más eficaces a las nuevas amenazas. Lo repito permanentemente, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas y, por supuesto, siempre hay una mejor forma de decir las cosas, ya que es importante cómo se digan las cosas. Ahora más que nunca, la lucha contra la corrupción y la profundización de la transparencia resultan vitales para fortalecer la democracia. Así poder enfrentar los desafíos de este siglo, los nacionales, los transnacionales y los regionales, sensible siempre, por supuesto, a los grupos más vulnerables. Así podrá responder a los más caros anhelos de desarrollo integral, de cooperación solidaria y de integración de los Estados miembros. Y entonces aportará la perspectiva interamericana a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí que mi país celebre que en días pasados y por primera vez se ha adoptado en Guatemala un plan de acción para construir la Agenda Interamericana de Desarrollo Social que incluye la atención a las personas con algún tipo de discapacidad y a los adultos mayores, a los cuales en el Ecuador definitivamente, de ser los olvidados, los ladeados, los olvidados entre los olvidados de la historia, han pasado a ser los preteridos, los preferidos, los privilegiados. Ecuador procedió en marzo a depositar ante usted, señor Secretario General, el instrumento de ratificación de la Convención. Ecuador continuará contribuyendo al debate y análisis de los temas prioritarios de la región, como el de la seguridad multidimensional. Enfrentamos una guerra sin tregua ni cuartel contra la delincuencia organizada transnacional, contra el narcotráfico y sus delitos conexos, en especial el lavado de activos y el tráfico de armas. Esta lucha demanda una respuesta gubernamental e intergubernamental decidida, clara y, por supuesto, también coordinada. En este espíritu avanzan los preparativos para la 7ª reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, que será realizada en noviembre del año entrante. Pero antes, Ecuador será sede del grupo de trabajo sobre servicios de emergencia de la región, aquellos denominados el 911. Estamos convencidos de que el camino a seguir es la cooperación y el intercambio de buenas prácticas. Ecuador estará gustoso de compartir la experiencia adquirida en esta esfera, cuyo modelo de gestión nos ha convertido, sin duda alguna en ello, como líderes de la región. Mi país respaldará igualmente las iniciativas de cooperación solidaria promovidas por el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Nos motiva mucho la creación de alianzas para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el periodo anterior en mi país se convirtió a los empresarios en los enemigos, en los corruptos, en los ladrones, en los que esquilmaban el dinero de los trabajadores. Nosotros los vemos como unos aliados, como aquellos aliados que, siendo los mayores generadores de inversión, producción, empleo y bienestar, son, vuelvo a recalcar, los mejores aliados para generar ese empleo tan necesario en nuestros países. Es también nuestra política de apoyo a los emprendimientos, porque son grandes generadores, vuelvo a recalcar, de empleo, especialmente en la población joven y las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, pronto emitiremos títulos de propiedad de territorios antes minados en la frontera sur, gracias a la colaboración de la OEA en el desminado humanitario. Muchísimas gracias por ello. Señor Secretario General, con el lema Más derechos para más gente, usted ha posicionado los temas sociales dentro de la organización. Así se visibilizan los grupos tradicionalmente excluidos en nuestras sociedades, como son las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los adultos mayores, los indígenas, los hermanos migrantes, los hermanos refugiados y las personas de la comunidad LGBTI. Vamos con paso firme
a la inclusión y a la equidad social. Usted mencionó al gran Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, abogado, libérrimo, científico, político, pero sobre todo precursor de la independencia de Ecuador y de América. Este gran pensador ecuatoriano tenía una hermana mayor que él, cuyo nombre era Manuel Espejo, que debido a su condición de mujer se la trató de borrar de la historia. No existen retratos de Manuel Espejo. ¿Por qué razón? Porque ella, en el periódico de su hermano, porque además el hermano era periodista, hacía un periódico que se llamaba Primicias de la Cultura de Quito, escribía. ¿Y qué creen que escribía Manuel Espejo? Versos eróticos preciosos, que ventajosamente han quedado todavía, pero su imagen fue borrada por un clericalismo que trataba de borrar toda presencia femenina, y peor todavía, en una actividad tan libérrima como esta de escribir con toda libertad versos eróticos. Libertaria, poetisa, intelectual, pero sobre todo y ante todo, practicante permanente de los mayores valores que puede albergar un ser humano: el amor a los demás, la solidaridad, porque no existe otro valor más precioso que el de la solidaridad. Nos convierte realmente en seres humanos. Es por eso que el gran revolucionario, ese sí gran revolucionario, el Che Guevara, decía: nadie se gradúa de ser humano mientras no siente como propio el dolor que puede sentir cualquier otro ser humano en cualquier parte del mundo. A rescatar esos criterios, esas ideas. A lo mejor no la ideología completa, que hay que revisarla, una ideología de cafetín que servía únicamente para solazarnos intelectualmente, pero sí rescatar ese criterio que no era nuevo, porque fue casi con las mismas palabras, fue enunciado por un loco que vivió acá en el mundo hace más de 2000 años, cuando decía que hay que amar al prójimo como a uno mismo, es decir, sentirse identificado con sus querencias, con sus goces, con su felicidad, con sus éxitos, con sus realizaciones, al mismo tiempo que sentirse dolido por todo aquello que le afectaba. El día de ayer recordaba una frase preciosa del filósofo y poeta Terencio, que decía: nada de lo que es humano me es ajeno. Es verdad, nada de lo que es humano nos puede ser ajeno, y más aún en una organización como esta, imposible que nos sea ajeno. Es por eso que el escritor estadounidense Ernest Hemingway, en su libro ¿Por quién doblan las campanas?, menciona esta frase de Terencio, que casualmente el poeta también norteamericano estadounidense John Donne la había complementado con un verso precioso que con la frase de Terencio, nada de lo que es humano me es ajeno, la complementaba y decía: por eso, no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Cada vez que alguien siente un pesar, debe ser el tuyo, y cada vez que alguien siente un regocijo, una alegría, también debe ser la tuya. Manuel Espejo lo sentía. Manuel Espejo era solidaria. Todos los días, sin excepción, acudía al único hospital que había para ese entonces. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, el último tercio del siglo XVIII, en la cual ella acudía al Hospital San Juan de Dios a atender a las personas que estaban allí. Y más aún después de que perdió a su esposo, un joven también diputado de las Cortes de Cádiz, José Mejía Lequerica, otro precursor del buen pensamiento y de las libertades, acudía a atender a 10 y 15 enfermos y entregarles su solidaridad. Esto 100 años antes de que existiera la inmensamente solidaria también Earl Nightingale, que es el referente de las enfermeras del mundo. 100 años antes ya Manuelita Espejo hacía una tarea así. Hoy la hemos rescatado de allí, porque se ha intentado realmente a las mujeres libertarias en el Ecuador callarlas en la historia y obligarlas inclusive a matarse en más de una ocasión. Es lo que pasó con Manuelita Cañizares, que participó
en la Sonada, que participó en el primer grito libertario de América el 9 de octubre, el 9 de agosto, el 10 de agosto, discúlpeme, el 10 de agosto, y cuando el 9 de agosto estaban planificando ese golpe libertario, en la casa de ella, el momento en que a los hombres les empezó a flaquear las piernas, Manuelita Cañizares le dijo: hombres indignos de la libertad y dignos de la esclavitud, ¿a qué le teméis? ¿A qué le teméis? ¿Qué podéis perder? Así lo dijo Manuela Cañizares. Y a pesar de eso, en la placa de piedra que se encuentra en la que fue su casa, y que el 9 de agosto se planificó el movimiento libertario del día siguiente, no estaba puesto el nombre de Manuela Cañizares. Se intentó ocultar la historia de ella, al igual que pasó con Manuela León, con Manuelita Sáenz, que como ustedes saben era la confidente y la mujer más querida para él que tuvo el libertador Simón Bolívar. Hace un momento también con el señor secretario recordaba una frase del inmenso Simón Bolívar, que decía, para recordarles a todos los aspirantes a dictadores en el mundo, decía: no es bueno, perdónenme si no lo digo con las palabras exactas, no es bueno que un gobernante se reelija indefinidamente, porque él se acostumbra a mandar a la gente y el pueblo a ser dependiente de él, con lo cual surge la usurpación, la tiranía y la arbitrariedad. No lo estoy diciendo con las palabras exactas, hay una edad en la cual ya el deterioro de las hormonas y de las hermanas neuronas nos obligan a olvidarnos de las cosas. Pues no es exactamente, pero creo que el concepto está dicho así. Señor secretario general, decía que con el lema "Más derechos para más gente", usted ha posicionado los temas sociales dentro de la organización. Así se visibilizan los grupos tradicionalmente incluidos en nuestras sociedades, como son las personas con discapacidad, que las llevamos adelante con esa misión que es referente de la visión holística del trato y de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que se debe tener en el mundo, que es la misión Manuel Espejo. Me alegro mucho de haber conducido aquello mientras otros se preocupaban de perpetuarse en el poder y de saquear las arcas del Estado. Para las personas con discapacidad, no únicamente, para las personas afrodescendientes, los adultos mayores, los indígenas, vuelvo a recalcar, migrantes, refugiados, y los vuelvo a recalcar también la comunidad LGBTI. Vamos con paso firme a la inclusión y a la equidad social. Los más pobres y excluidos son la prioridad de mi gobierno. Y con todos los ecuatorianos, sin excepción, forman el objetivo del plan Toda una Vida. Seguramente esta frase "toda una vida" les es conocida. Es un bolero que cantaban los Panchos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Toda una vida, decía, sí, toda una vida, porque un gobierno y una ciudadanía responsables deben preocuparse del ser humano toda una vida, desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarnos los ojos. Toda una vida, cuidando, inspirando, impulsando, acompañando y, por último, en la última etapa, siendo grato con aquellos que nos han legado lo que somos, que nos han legado los valores que practicamos. Toda una vida, toda una vida. Si no, ¿para qué gobernamos? Si no, ¿para qué aspiraciones políticas de llegar a gobernar? ¿Por qué tanta desesperación si no pensamos hacerlo? Si no queremos hacerlo, si no pretendemos hacerlo, si no lo podemos como el paradigma a lograr. Porque si política por política fuera, mi padre fue toda la vida político, fue muchas veces alcalde, senador, diputado, concejal. Y mi abuelo, el suegro de él, que odiaba la política con respecto a la ideología política, y ahora recién empiezo a entender la frase del abuelo. Cuando veo que con el pretexto de ideología se aupa tiranías y se aupa lastimosamente regímenes autoritarios, corruptos,
La ideología, sí, una nueva ideología, bueno, construyamos una nueva ideología, pero construyamos en la práctica, porque es en la práctica donde se debe terrenalizar cualquier idea que tengamos. Si solo vivimos para rodearnos de conocimiento, para atiborrarnos de conocimiento, si solo vivimos para atiborrarnos de nuevas concepciones forjadas sobre las anteriores, ¿para qué? ¿Para qué? Si no es para servir. El conocimiento solo puede servir como para poderlo poner en la práctica social al servicio de los demás, al igual que el poder. Yo quisiera recordar una frase que hace un momento la mencioné con el señor secretario general y con el señor presidente de la OEA. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la pintura, y dentro de la música hay una obra que admiro extraordinariamente por el mensaje precioso que tiene. Es la tetralogía de Wagner de los Nibelungos. Ustedes recordarán que los Nibelungos, con el oro del Rin, hacen un anillo con la capacidad de dotar de un poder extraordinario a quien lo poseía. Y claro, los Nibelungos lo ponen en manos de los seres humanos y a partir de ese momento empiezan las disputas por tener el poder. Y la gente empieza a desesperarse por tener el poder y eso los pierde completamente. Les hace perder el valor fundamental de un ser humano, que es el valor que alberga, que es el paraguas, que cubre a todos los demás valores, que es el amor a los demás. Pierden la capacidad de amar, al igual que Frank Deutschmann, pues, al igual que el holandés errante, también una ópera de Wagner, en la cual este holandés errante, un navegante, no encuentra puerto y está obligado a navegar mientras no encuentre el amor. Claro, él tuvo la valentía de buscarlo. En el caso del dios mayor del panteón escandinavo, el dios Wotan, o Odín, como lo conocen otros, en la tetralogía de Wagner, en la última parte, en la desesperación por buscar el poder, no hay crimen que no sea capaz de cometer por lograr su cometido, también de lograr ese poder absoluto. Y es eso que lo pierde a Wotan. Es por eso que la última parte de la tetralogía se llama el ocaso de los dioses. Allí es cuando los autoritarios se pierden, cuando creen que son las únicas personas capacitadas para gobernar y los únicos capacitados para ejercer la verdad, su verdad. Por eso, el poder debe ser transitorio, por respeto inclusive a los jóvenes que están a la expectativa también de poder aportar sus nuevas ideas al ejercicio del poder y del gobierno. Por respeto a ellos, el poder debe ser transitorio. Y ojalá abandonarlo lo más pronto que podamos, después de haber cumplido con la única tarea que tiene el poder, que es la de servir a los demás. Conversábamos, decía, con el señor secretario general acerca de aquello. Pero me olvidé de la frase del abuelo, creo, ¿no? Pero ahora me acuerdo, pues. El abuelo decía que los políticos son como las alpargatas, que da lo mismo la derecha que la izquierda. Y no les cuento otra, no, sí las cuento. Mejor se las cuento. Decía que la política es tan fea que a la suegra se le dice la madre política. Ya pueden imaginarse ustedes. No tiene nada que ver con mi suegra, por favor, una señora muy querida para mí. Y espero que para ustedes también, no mi suegra, la de cada uno. Sin excepción, decía, toda una vida, que consiste en atender a todos, desde que son concebidos hasta cuando Dios decide cerrarnos los ojos. Por ello, hermanas y hermanos, a trabajar por más derechos para todos, para toda una vida, sin dejar a nadie atrás. Ese debería ser el compromiso prioritario. Ese debería ser el compromiso prioritario de las naciones de nuestra querida América. Muchísimas gracias. Thank you very much, President Moreno. Representatives,
We declare this protocolary meeting adjourned. Thank you all for your attendance. As a reminder, please remain seated while His Excellency Lenin Moreno Garces, President of the Republic of Ecuador, comes by to greet you.